¿Cuántas caras que cambiaron de semblante a lo largo de toda la jornada, no? Sí. Yo personalmente estuve, limité, siempre hablando después de las 6, ¿no? Sí. En el transcurso de la jornada, bueno, lo normal, porque se votaba, no había, si bien había algún boca de urna realizándose, no era, digamos, no teníamos los datos concretos y fehacientes del escrutinio. Me tocó estar personalmente y la mayor parte del tiempo en el búnker del oficialismo de Balibuca y bueno, los colegas acá de Bolívar TV también escucharían golpes en la mesa, gritos de gol. Sí, era tremendo cómo se vivía al principio. Nosotros incluso estábamos recabando los datos, ahí estaba Pili Posadas en presente y Meli Gómez y Ludmila Chaplinsky también, sumando los votos de las actas de escrutinio de cada mesa, y al principio era muy visible cómo venía arriba Juan Carlos Morán al principio del escrutinio, sobre todo cuando venían las mesas de las localidades. Venían las mesas de las localidades. De hecho, de Urdampilleta hubo festejos en el búnker del oficialismo porque se acorta la distancia, creo que a 405 votos, venían en 480 votos de diferencia. Y se gritó porque, bueno, fue listo, hasta acá, ya está la última de Urdampilleta, no hay nada más que contar en Urdampilleta, ya sabemos que estamos esta cantidad de votos abajo, ahora nos queda sumar el resto. Y al principio eso, iba ganando Juan Carlos Morán, 1 punto, 2 puntos, y de a poquito empezó a subir Marcos Pisano, hasta que en un momento, ya creo que serían 8 y pico, 9 de la noche, se confirma la tendencia, y la confirman los propios representantes del oficialismo, Marcos Pisano y Eduardo Balibuca, que bueno, se terminó mostrando en 1.42 o 1.60 más o menos, que serían entre 200 y 300 votos de diferencia, nada. Sí, muy cerca. Supongo que eso fue lo que más fácil se podía llegar a predecir de esta elección. Sí, que iba a ser peleada, muy cerrada, que iba a ser reñida. Exacto. Difícilmente uno pudiese llegar a arriesgar quién podía ganar, pero sí que iba a ser muy cerrada. Exacto, sí. Había semanas antes había optimismo en el oficialismo, se hablaba de una diferencia de 10 puntos, esto es lo que por lo menos 10 puntos es lo que transmitían en el oficialismo semanas atrás. ¿10 puntos a favor? O sea, Sí, pero semanas atrás. Me atrevo a decir un mes atrás. Después se dejó de hablar, se dejó de revelar y de comentar posibles resultados según encuestas. Tengo entendido que el oficialismo se había manejado con 2 consultoras, una de Olavarría, una de la Ciudad de La Plata, como para también tener ese contraste, no tener solo una consultora, y bueno, daban ambas parejas. El dato que sí había coincidido en los sondeos que hizo el oficialismo fue a nivel nacional. Claro. No sé si en tanto Massa ganador, pero sí en la diferencia que podía haber entre Massa y Bullrich. Yo por eso el día viernes, en una nota que publiqué en Presente Noticias, dije, al revés que lo que pasa siempre, esta vez había más oportunidad de que entre Massa y Bullrich estén parejos, lo cual le daba un piso más alto a Pisano que antes. Recordemos, claro, en 2019 ganan Macri, gana Mauricio Macri, gana María Eugenia Vidal en Bolívar. Ahora ganó también Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Sin embargo, pero con menos votos, la diferencia se acotó a 500 votos entre, claro, Patricia Bullrich y Sergio Massa, lo cual Pisano partió de un piso mucho más alto del que partió, por ejemplo, en La PASO, y eso se vio reflejado claramente en el resultado. Sí. ¿A dónde te parece que radica la clave de lo que fue la derrota de Morán también? Porque uno puede hacer 2 lecturas. Por un lado, quedarse con los 11.000 votos que sacó el espacio, o por otro lado, quedarse con los menos de 4.000 que había sacado la lista de Morán. Sí. Si uno parte de los 4.000, creció un montón, y si parte de los 11.000, perdió bastante. Yo creo que hay que tomarlo en parte de las dos maneras. O sea, hay que considerarlo y analizarlo de ambas maneras, porque no es solo de una y solo de la otra. Claro. Entonces, con esto digo, sí, Juan Carlos Morán partió de 3.700, 3.800 votos. Sin embargo, era bastante previsible que los votos de algunas listas dentro de Juntos por el Cambio ya iban a ser de él
por decante, digamos. Ya era voto consolidadísimo en favor de Juntos por el Cambio. Incluso creo que contuvo bastante más de lo que yo esperaba que podría llegar a contener. Claro. Yo creo que sin dudas el fenómeno de Bullrich fue lo que más lo perjudicó porque le restó sacó 900 votos menos Juntos por el Cambio en Bolívar, y Patricia Bullrich creo que sacó o 1000 y algo, así que ahí sin dudas Morán se vio, Juntos por el Cambio en Bolívar, se vio perjudicado por ese arrastre, en este caso negativo, de nivel nacional. Eso por un lado. Después Juan Carlos Morán hizo mención en su conferencia en el Comité Radical, digamos, cruzó fuertemente a César Pacho, uno de los contendientes en la primaria, que sacó 2700 votos, y en este caso Morán dijo, bueno, si perdimos por 200 votos, como que medio que lo vinculó al espacio de César Pacho o a quienes promovieron su candidatura. Es difícil de decir es esto y es lo otro, es un conjunto de cosas, e incluso para mí hay algo muy importante que es el clima de la calle. Por ejemplo, yo disentí cuando Morán, el día que hizo, creo que fue el jueves o el miércoles, un vivo con medios de comunicación, que tuvimos la posibilidad de hacerle las preguntas pertinentes, dijo que el cambio se siente en la calle. Eso dijo unos días antes de la elección. Yo disentía, o al menos no tenía la misma mirada, claro. No tenía el mismo latido. Yo era muy joven, iba al secundario todavía cuando Eduardo Balibuca ganó en el año 2011, pero tengo bastante fresco el recuerdo de lo que era el clima en ese año. Creo que ese año se sentía efectivamente un clima, una posibilidad de que haya un cambio en el gobierno municipal. Había mucha más gente movilizada por la candidatura de Eduardo Balibuca, cosa que en esta campaña de Juntos por el Cambio hacia la general no vi. Vi sí una movilización más escueta, limitada a dirigentes, a referentes, pero no tanto en lo que sería la base. Claro. Que claramente la caravana de autos no suplió esa falta, no llenó ese vacío que sí se vino teniendo semanas previas o meses previos entre las PASO y las generales. Hubo una muy buena campaña, un muy buen resultado en la PASO, pero porque claramente las 5 listas disputaban entre sí, eso generaba una movilización natural de todo el espacio político. Ahora bien, cuando había que apoyar a un solo candidato, no se movió tanta gente, porque vos imaginate que en las otras se movían por lo menos 10, 12 personas por lista. Claro. Para hacer campaña por su lista. Acá se movieron los dirigentes, y si descontamos que César Pacho y todo su espacio no se movió por Juan Carlos Morán, después lo vemos a Marcelo Salamanco, que estuvo él, pero por ejemplo no estuvo Verónica Ruiz, que fue la candidata a concejal. Eso no se movilizó por la campaña de Juan Carlos Morán. En el caso de la lista de Nico Morán, se movilizó Nico, se movilizó Patricia Oroz, un poco Eliel Navaez. De ahí para abajo no hubo casi participación. Y en el caso de, ya me olvidé quién era el otro, el de Ariel Alomar, el del PRO, bueno, creo que ahí hubo algún poquito de movilización mayor, sobre todo en el último tramo, pero bueno, también es eso, fue la lista que sacó 616 votos, claro. La de menor caudal de votos en las elecciones, entonces quizás también en parte... es más, me llamó la atención porque pareciera que la encaró con mayor responsabilidad que otros que habían tenido más votos todavía. Creo que podríamos decir en esta palabra como que se desinfló un poco la campaña y el oficialismo salió fuertemente a la calle en el último tiempo. Vos además veías el ímpetu y el espíritu con el que se movía el oficialismo, los sectores del oficialismo, la militancia y demás funcionarios, directores municipales. Ya cuando vos ves el clima y notás ahí, eso para mí es el termómetro más real que existía en ese momento. Por eso yo decía, bueno, era una elección esperable, que se iba a definir por poco, pero el que tenía más chances era el intendente actual, Marcos Pizán. Si el candidato de Juntos por el Cambio no era Juan Carlos Morán, sino alguna de las otras 4 listas, ¿hubiese sido lo mismo? Mira, yo creo que... seguramente... O sea, lo mismo no hubiera sido distinto. Podía ser peor o mejor. Mejor ganar, peor perder por más. Sí.
Hay quienes dicen que bueno, si hubiera ganado César Pacho hubiera estado más comprometido todavía que lo que estuvo ahora el municipio, porque también hay que ser realistas. No ganaron holgadamente, No, la diferencia fue mínima. Está bárbaro el festejo, pero hay que tomar nota Sí. de cómo se llega a la elección y por qué se gana por la diferencia que se gana. Mientras en otros distritos de la séptima sección electoral se daban la continuidad de gobiernos del peronismo por mayor diferencia. Tapalqué, Roque Pérez, por ejemplo. En Olavarría arrasó el peronismo, dejando a Juntos por el Cambio en tercer lugar, y en 25 de mayo perdió el peronismo, pero por una escasa diferencia de casi 50 votos. O sea, me parece que hay que tomarse en serio el triunfo reñido, porque algo pasó entre medio, por lo cual mucha gente se volcó a votar a la oposición en este caso. Y después pienso esto, mucha gente decía que si ganaba César Pacho la interna, hubiera sido un cambio más genuino, porque Juan Carlos Morán ya venía de presentarse una vez, César Pacho viene medio que es nuevo, con otro perfil, más metedor y demás. Yo eso lo pongo en duda porque si el otro día Juan Carlos Morán pedía que el Partido Radical sancione a César Pacho, yo no creo que muchos, ni mucho menos la estructura del radicalismo, lo hubiese acompañado a César Pacho, porque es quien viene desafiando el status quo dentro de la Unión Cívica Radical, que plantea que más o menos siempre se reparte la comisión directiva entre los mismos, que hay poca apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ya estaba definida y la decisión de la Unión Cívica Radical era clara, de darle toda la estructura a Morán a través de José Gabriel Herreca y demás. No creo que otro candidato hubiera podido alcanzar lo que alcanzó Juan Carlos Morán en esta elección. No lo veo así hoy yo. Creo que Juan Carlos hizo la mejor campaña que tuvo, puso todo lo que tenía que poner, incluso cuando muchos no lo acompañaban, sí, y se le quedaban atrás, y él seguía, y creo que hizo lo mejor que pudo, lo mejor que tenía al alcance. ¿Qué incidencia en esta elección local viste de La Libertad Avanza? Bueno, eso es el mismo escenario que hablábamos cuando vine a este piso a hablar después de las PASO. Sacó el 50% de votos a nivel local que lo que sacó Javier Milei. Sí. Así que medio que en La Libertad Avanza no se modificó el panorama, logró lo que ya sabíamos que iba a lograr si Javier Milei crecía, porque había llegado al 11% de los votos o algo parecido en las PASO, sí, donde Milei creciera un poquito más, iba a llegar al porcentaje de votos. Creo que eso ya estaba, como te digo, bastante previsto en caso de que creciera Milei. Si crecía o si perdía, iba a perjudicarse en la lista local. En este caso se benefició con el arrastre y hay un 50% de votos que no tuvo en relación al cuerpo nacional. Por lo tanto, uno cabe preguntarse a dónde fueron esos votos, lo que llamamos el corte de boleta, que para mí fue un gran protagonista de la elección nuevamente. Sí. Casi 3.000 y pico de votos no eligieron a la opción local de La Libertad Avanza y migraron a otros. Fijémonos que Pisano creció 3.500 votos. Sí, Pisano sacó 2.000 y pico de votos más que Massa. Sí, pero y Morán sacó 1.000 votos más que Bullrich. Exacto, pero Pisano creció 3.000 y algo de votos en relación a la PASO. A la PASO, claro, sí. Por tanto, ahí para mí hay un porcentaje de corte de boleta que eligió, que puede haber elegido a La Libertad Avanza y se inclinó por Pisano. Y bueno, y también otra parte del voto en blanco, 1.700 personas votaron en blanco a nivel local en Bolívar, 2.400 votaron en blanco a nivel provincial en Bolívar y 700 personas votaron en blanco a nivel nacional en Bolívar. Claro, ahí también. La última, Marquitos, ¿cómo ves el balotaje, que es ahora lo que viene? Bueno, tengo pocas herramientas de análisis para el balotaje, no me estuve más abocado a lo local en los últimos días. Veo que claramente Massa no solamente suma votos del interior, del norte argentino, y Kicillof lo beneficia con un crecimiento bastante importante en el conurbano bonaerense, sino que también
creo que hay electores que eligieron por Milei como una forma de voto castigo en las PASO, que la campaña de La Libertad Avanza no ayudó a consolidarlo, sino que al contrario los espantó por cosas que se dijeron, por declaraciones que se hicieron, cosas propias de una fuerza política que quizás es la primera vez que se presenta y no analiza bien que lo que dice al día siguiente lo tiene que defender y no puede salir a decir todo lo contrario y como que la gente se lo va a creer. Pasa ahora con lo de Patricia Bullrich, que le dijo un montón de cosas Javier Milei y ayer ya estaba diciéndole que era una potencial ministra de Seguridad de su gobierno. Salió a decir que la gente de izquierda, a los que Milei les decía zurdos de mierda y no sé qué, podían dirigir su potencial Ministerio de Capital Humano. Me parece que no sé cuánto va a poder solucionar después de todo lo que dijo, por ende creo que está en amplia ventaja, aunque no es para confiarse, pero Sergio Massa tiene hoy todas las señales de ser el próximo presidente, dado que además ya hoy el radicalismo, varios dirigentes, vi que la Juventud Radical Nacional, el presidente o uno de los referentes, no recuerdo, salió a decir que si sos radical y votás a Milei o votaste a Milei, fíjate porque la identidad política no sería radical en todo caso. Veo que hay gobernadores radicales que posiblemente vayan a intervenir. Sí, yo tengo la idea fija de que para mí va a haber una fractura que después habrá que ver si es expuesta o no en Juntos por el Cambio a la hora de inclinar la balanza por un lado y para Yo otro. creo que se va a cumplir la idea de Massa, que era vamos a un balotaje con Milei y ahí va a haber referentes de Juntos por el Cambio que no lo van a llamar a votar y que se van a inclinar por nosotros porque la Unión por la Patria es la opción más democrática, la opción más estable. Eso es lo que planteaban desde el oficialismo nacional y creo que se va a cumplir esa predicción efectivamente y vamos a vivir semanas hasta el 19 de noviembre, que es el balotaje, en las que posiblemente veamos a dirigentes de calibre en el ámbito nacional, radicales, expresándose públicamente respecto a las opciones que derivaron de la general del otro día. Sí, también para de algún modo asegurar por ahí algún cargo, alguna cartera. Posiblemente hoy Massa, si bien Alberto Fernández es el presidente, creo que ya está claro que las negociaciones y las charlas y las conversaciones las encabeza el propio ministro de Economía y candidato presidencial, que se muestra que sabe moverse, muestra que tiene la capacidad de ser presidente, que quizás no mostraron al nivel que mostró él en los últimos meses los otros candidatos. Yo creo que eso para mucha gente es importante, porque a Javier Milei hay adultos mayores y tercera edad que no lo elegía, porque está acostumbrado a otros perfiles de presidentes, a respetar un poco la investidura. A ver, lo veía con mi abuela o con personas de la edad de mi abuela sorprendidas por el vocabulario del candidato Milei y que posiblemente veían en Massa o en Bullrich una persona, como se decía en sus épocas, más derecha, digamos, más formal, y hoy creo que menos disruptivo. Menos disruptivo, y creo que los jóvenes justamente es un poco lo que los sedujo. Es un poco lo contrario, claramente, porque la rebeldía que expresaba el candidato de La Libertad Avanza, que en otros momentos eso lo capitalizaba la izquierda, lo termina en parte capitalizando la derecha. Otro ejemplo claro de la segmentación del voto es el voto femenino, como Massa, a diferencia de Bullrich y Milei, capitaliza mucho más el voto de las mujeres, y eso indudablemente tiene que ver con la era que se está viviendo, con las legislaciones que llevó adelante la actual gestión y los debates también que se promueven. Eso me parece que también va a ser un fenómeno a analizar, tanto lo etario como lo de género. Marcos, muchísimas gracias, como siempre, por prestarte a esta charla y bueno, nos seguiremos encontrando. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un saludo para toda la audiencia.